Bienvenidos al emocionante mundo de los secretos del Chavo del Ocho que nunca te contaron. En este documental, desvelaremos los misterios detrás de la mítica serie de comedia que ha conquistado corazones en todo el mundo. Desde los enigmas de su elenco hasta las anécdotas jamás reveladas del set, este viaje nos llevará a explorar los rincones más ocultos y sorprendentes del Chavo del Ocho. Prepárate para una inmersión en los secretos mejor guardados de esta joya de la televisión. El Chavo del Ocho es mucho más que una simple serie de televisión, es un fenómeno cultural y una fuente inagotable de nostalgia para millones de personas en todo el mundo. Aquí te explicaré su importancia cultural y por qué sigue siendo una fuente de nostalgia para muchas generaciones. La serie abordó temas universales como la amistad, la convivencia, la solidaridad y la diversidad social. A pesar de estar ambientada en una vecindad en México, las situaciones y los personajes eran tan entrañables y humanos que las audiencias de todo el mundo se identificaron con ellos. El humor del Chavo del Ocho es atemporal y no depende de referencias culturales específicas. Esto significa que las generaciones actuales pueden disfrutar de las mismas bromas que hicieron reír a sus padres y abuelos. Los personajes de la serie se convirtieron en iconos culturales. Desde el propio Chavo hasta Don Ramón, Kiko, la Chilindrina y otros, cada uno tenía características únicas que los hacían inolvidables. La serie transmitía importantes valores como la humildad, la importancia de la amistad, la empatía y la resolución pacífica de conflictos. Estas lecciones siguen siendo relevantes y valiosas para todas las edades. El Chavo del Ocho representó una amplia gama de clases sociales y personalidades, fomentando la aceptación de la diversidad y promoviendo la empatía hacia los demás. A pesar de que la serie se emitió por primera vez en la década de 1970, su legado perdura. Las repeticiones continúan atrayendo a audiencias de todas las edades, y los productos relacionados, como juguetes y mercancía, siguen siendo populares. Para muchas personas, el Chavo del Ocho está ligado a recuerdos de la infancia, viendo la serie con sus padres o abuelos. Esto crea una fuerte conexión emocional y un sentido de nostalgia compartida. En resumen, el Chavo del Ocho es un tesoro cultural que trasciende fronteras y generaciones. Su humor, sus personajes y sus valores continúan siendo relevantes, y la serie sigue siendo una fuente de nostalgia que une a las familias y a las comunidades en torno a su legado. El Chavo del Ocho es el resultado de la creatividad y el talento de Roberto Gómez Bolaños, conocido como Chespirito. Aquí te explico cómo surgió la idea de la serie y los antecedentes de Chespirito que influyeron en su creación. Roberto Gómez Bolaños era un comediante, escritor y actor mexicano que había trabajado en la radio y la televisión. Antes de crear El Chavo del Ocho, él ya había desarrollado personajes cómicos exitosos en programas de televisión mexicanos. Uno de los personajes más conocidos de Chespirito era el Chapulín Colorado, un superhéroe torpe y bien intencionado. El éxito de este personaje lo llevó a tener su propio programa, lo que demostró la capacidad de Chespirito para crear personajes cómicos únicos. La idea del Chavo del Ocho comenzó a tomar forma cuando Chespirito decidió crear un nuevo personaje para un programa de comedia. El personaje, originalmente llamado El Chavo, que significa el niño en español mexicano, era un niño pobre que vivía en una vecindad y tenía una imaginación vívida. Chespirito se inspiró en su propia infancia y sus experiencias en un internado de huérfanos para crear el personaje del Chavo. La vecindad y sus personajes fueron influenciados por las personas y lugares que él había conocido durante su vida. El personaje del Chavo debutó en el programa Chespirito en 1971, pero su popularidad fue tan inmediata que pronto se le dio su propio espacio, El Chavo del Ocho, que se convirtió en uno de los programas más queridos de la televisión latinoamericana. La serie se transmitió en muchos países de habla hispana y se convirtió en un fenómeno cultural en América Latina. Su humor universal y sus personajes entrañables trascendieron fronteras y generaciones. El programa se filmaba en un estudio muy pequeño, lo que requería que los escenógrafos fueran ingeniosos. Los decorados de la vecindad se construyeron de manera que las cámaras pudieran girar para filmar diferentes ángulos, lo que permitía el uso eficiente del espacio limitado. Los icónicos atuendos de los personajes eran simples pero memorables. Chespirito eligió ropa sencilla y fácilmente reconocible para cada personaje, lo que facilitaba la identificación visual y el diseño de vestuario. A menudo, el programa se filmaba con un guión inicial, pero el elenco tenía la libertad de improvisar y agregar líneas o chistes sobre la marcha.
Esto daba lugar a momentos auténticos y reacciones espontáneas. María Antonieta de las Nieves, quien interpretó a la Chilindrina, inicialmente iba a ser un personaje secundario, pero su carisma y popularidad la convirtieron en un miembro central del elenco. La producción enfrentaba desafíos técnicos debido a los efectos especiales de baja tecnología. Por ejemplo, las famosas cachetadas de Don Ramón al Chavo requerían precisión para que los sonidos de las palmadas coincidieran con el contacto. Carlos Villagrán, quien interpretó a Kiko, era muy querido en el set. Chespirito le dio cierta autonomía para crear su personaje y permitió que su personalidad bromista se reflejara en pantalla. A pesar de las rivalidades y conflictos en la serie, el elenco compartía una amistad genuina en la vida real. Se apoyaban mutuamente y disfrutaban de momentos de camaradería fuera del set. Para lograr la característica apariencia del Chavo, Chespirito debía maquillarse durante horas antes de cada grabación. Este proceso incluía la aplicación de arrugas y pecas. En una escena memorable, la silla de Don Ramón se convirtió en un elemento cómico cuando este personaje fingía quedarse atascado en ella. Esta idea surgió de una broma espontánea durante la filmación. Roberto Gómez Bolaños solía vestirse como el Chapulín Colorado y visitar hospitales infantiles para alegrar a los niños enfermos. Esta acción solidaria revela su compromiso con su personaje y su amor por el público infantil. Estas anécdotas y detalles detrás de escena agregan capas de cariño y aprecio a la serie El Chavo del Ocho, mostrando el esfuerzo y la creatividad que contribuyeron a su éxito duradero. Los personajes de El Chavo del Ocho son verdaderamente icónicos y han dejado una huella indeleble en la cultura popular. A continuación, exploraremos el desarrollo de algunos de los personajes más queridos y algunas curiosidades sobre los actores que los interpretaron. El Chavo, Roberto Gómez Bolaños. Chespirito. El Chavo es un niño huérfano y pobre que vive en un barril en la vecindad. Chespirito se inspiró en su propia infancia y sus experiencias en un internado de huérfanos para crear este personaje. Roberto Gómez Bolaños interpretó al Chavo durante décadas, y el proceso de maquillaje para transformarse en el personaje era elaborado y meticuloso. Don Ramón, Ramón Valdés. Aunque interpretó a un personaje pobre en la serie, Ramón Valdés provenía de una familia acomodada. Su actuación convincente lo convirtió en un ícono cómico. Kiko, Carlos Villagrán. Carlos Villagrán dejó la serie en 1978 debido a disputas contractuales con Chespirito y creó su propio personaje llamado Kiko con una apariencia similar, lo que resultó en cierta rivalidad. La Chilindrina, María Antonieta de las Nieves. El nombre La Chilindrina se inspiró en una caja de cereal llamada Chilindrina que estaba en el estudio de grabación durante la creación del personaje. Doña Florinda, Florinda Mesa. Florinda Mesa fue pareja de Roberto Gómez Bolaños en la vida real y posteriormente se casaron, lo que añade un toque de romanticismo a la historia detrás de los personajes. Estos personajes y los actores que los interpretaron contribuyeron a hacer del Chavo del Ocho una serie inolvidable y amada en todo el mundo. Su carisma, actuación y química en pantalla son parte fundamental de su legado. A lo largo de los años, El Chavo del Ocho ha dado lugar a diversas leyendas urbanas y mitos que han circulado entre los fanáticos. Aunque la mayoría de estos mitos son infundados, añaden un elemento intrigante a la historia de la serie. Aquí te presento algunos de los mitos y leyendas más conocidos sobre El Chavo del Ocho. La maldición de Chespirito. Uno de los mitos más difundidos es la supuesta maldición que rodea a los actores del Chavo del Ocho. Según la leyenda, aquellos que interpretaron a personajes principales en la serie experimentaron tragedias en sus vidas después de abandonar sus roles. Esto incluiría problemas financieros, enfermedades y desgracias personales. Sin embargo, no existe evidencia creíble que respalde esta maldición, y algunos miembros del elenco han tenido vidas exitosas y saludables. El barril de Chespirito. Existe un mito que afirma que Roberto Gómez Bolaños, quien interpretó al Chavo, fue enterrado en un barril similar al que su personaje ocupaba en la vecindad. Esto es completamente falso. Chespirito fue cremado y sus cenizas están en un lugar privado. El final del Chavo. Otro mito popular es que El Chavo del Ocho nunca tuvo un final definitivo y que el último episodio quedó incompleto debido a una disputa entre los actores. En realidad, el último episodio se grabó con normalidad y tuvo un desenlace que concluyó la serie. Presencia de fantasmas en el set. Algunos afirman haber experimentado eventos paranormales en el set de grabación de La Vecindad.
Se cuentan historias de luces que se encendían y apagaban solas y objetos que se movían misteriosamente. Estos relatos son principalmente anécdotas sin evidencia sólida. Los nombres reales de los personajes. Se ha difundido el mito de que los nombres de los personajes no se revelaron hasta años después de la serie. En realidad, los nombres de la mayoría de los personajes principales se conocían desde el principio. Por ejemplo, el Chavo se llamaba Chespirito, y Don Ramón era Don Ramón Valdés. Muertes falsas de actores. A lo largo de los años, se han difundido rumores falsos sobre la muerte de algunos miembros del elenco, como Chespirito y Carlos Villagrán, Kiko. Estos rumores han causado confusión y preocupación entre los fanáticos, pero en realidad, estos actores estaban vivos en el momento de su difusión. Es importante recordar que la mayoría de estos mitos y leyendas carecen de fundamentos sólidos y han sido desmentidos. El Chavo del Ocho es una serie querida y duradera, pero no está rodeada de maldiciones ni eventos paranormales reales. Estos mitos a menudo se basan en malentendidos o especulaciones infundadas. Si bien El Chavo del Ocho es una serie ampliamente conocida y amada, ha habido casos de episodios que no fueron emitidos o que fueron censurados debido a diversas razones. Aquí menciono algunos de los episodios notables que enfrentaron problemas de emisión o censura. El capítulo del duelo. Este episodio presentaba una trama en la que Kiko finge su propia muerte para obtener la atención de su madre. Debido a la temática delicada, este episodio fue censurado y no se transmitió en varias ocasiones. Años después, se permitió su emisión, pero se editaron algunas partes. Fue el capítulo de los pistoleros. En este episodio, los niños juegan a ser pistoleros y utilizan armas de juguete. Dado que la violencia y el uso de armas no eran apropiados para la audiencia infantil, este episodio se censuró y no se emitió en algunas repeticiones. El capítulo de la bruja del 71. En este episodio, Doña Clotilde, conocida como la bruja del 71, es retratada como una verdadera bruja. Debido a preocupaciones sobre la representación negativa de un personaje femenino, este episodio fue censurado y no se emitió en algunas ocasiones. El capítulo de la torta de jamón. En este episodio, el Chavo y Kiko tienen una discusión sobre una torta de jamón. La trama finaliza con una broma sobre el suicidio de Kiko. Esta temática fue considerada inapropiada y, por lo tanto, el episodio fue censurado en algunas emisiones. Episodios perdidos. A lo largo de los años, algunos episodios de El Chavo del Ocho se perdieron debido a problemas técnicos o falta de conservación adecuada de las grabaciones. Estos episodios no se han recuperado y, por lo tanto, permanecen perdidos. En general, la razón detrás de la no emisión de algunos capítulos o su censura estaba relacionada con la sensibilidad de ciertos temas o la preocupación por la influencia que podían tener en el público infantil. La serie fue cuidadosa en su enfoque hacia la audiencia familiar y evitó representaciones que pudieran considerarse inapropiadas o controvertidas. La serie de televisión El Chavo del Ocho, creada por Roberto Gómez Bolaños, Chespirito, se emitió por primera vez en 1971. Para comprender su relación con eventos históricos, es importante considerar el contexto histórico de la época en que se transmitió y algunas conexiones con eventos relevantes en la historia de América Latina. Durante la década de 1970, América Latina experimentó una variedad de acontecimientos políticos y sociales. Muchos países de la región estaban gobernados por regímenes autoritarios, y la lucha por la democracia y los derechos humanos era una preocupación constante. A mediados de los años 70, varios países latinoamericanos enfrentaron crisis económicas, inflación y deudas externas, lo que afectó la calidad de vida de la población. El Chavo del Ocho se centraba en la vida de personas comunes, en su mayoría de clase trabajadora, que vivían en una vecindad. Esto reflejaba la realidad de muchas familias en América Latina que luchaban por sobrevivir en medio de dificultades económicas. La serie utilizaba el humor y la sátira para abordar temas sociales y políticos de la época. Aunque no abordaba eventos específicos, sus episodios a menudo trataban temas como la solidaridad, la pobreza, la educación y la convivencia en una comunidad diversa. En algunos países de América Latina, las autoridades ejercían control sobre el contenido de los medios de comunicación, incluida la televisión. Esto a veces llevaba a la censura y a la autocensura por parte de los creadores de programas como El Chavo del Ocho para evitar conflictos con el gobierno.
La serie se convirtió en un fenómeno cultural en toda América Latina y se transmitió en numerosos países. Su humor universal y sus personajes entrañables conectaron con audiencias de diferentes culturas y trasfondos socioeconómicos, proporcionando un respiro cómico en medio de las tensiones y desafíos de la época. En resumen, aunque El Chavo del Ocho no abordó eventos históricos específicos, reflejó el contexto social y económico de América Latina en los años 70 y se convirtió en un fenómeno cultural que sigue siendo relevante en la región hasta el día de hoy. Su capacidad para abordar temas sociales a través del humor lo convierte en una obra que trasciende el tiempo y la historia. En conclusión, a lo largo de este documental, hemos explorado los secretos del Chavo del Ocho que nunca te contaron. Hemos desvelado cómo esta mítica serie de comedia trasciende el tiempo y las fronteras, convirtiéndose en un tesoro cultural que ha dejado una huella imborrable en la memoria de varias generaciones. Hemos destacado la universalidad de los temas que abordó, desde la amistad y la convivencia hasta la importancia de la solidaridad y la diversidad. Su humor atemporal ha cruzado fronteras culturales y sigue haciéndonos reír, sin importar la edad o el lugar en el que nos encontremos. Además, hemos explorado el ingenio detrás de la producción de la serie, desde los sets ingeniosos hasta el vestuario memorable. Hemos compartido anécdotas entrañables del elenco y del equipo que revelan la camaradería y el cariño que compartían detrás de cámaras. También hemos abordado algunas de las leyendas y mitos que han rodeado a la serie, desmitificando aquellos que carecen de fundamento. El Chavo del Ocho es una obra que, aunque llena de encanto y misterio, no está maldita ni asociada a eventos paranormales. Además, hemos hablado de episodios no emitidos y censurados, destacando la sensibilidad de la serie hacia su audiencia familiar y la importancia de mantener temas apropiados para el público infantil. Por último, hemos explorado el contexto histórico en el que se emitió la serie y cómo ésta reflejaba la vida de personas comunes en América Latina durante los años 70. Aunque no abordó eventos específicos, El Chavo del Ocho trascendió como un reflejo de la sociedad y una fuente de entretenimiento en tiempos difíciles. En resumen, El Chavo del Ocho sigue siendo una fuente de alegría y nostalgia, un legado que ha perdurado a través de generaciones. Invitamos a todos los espectadores a compartir sus propios secretos y recuerdos relacionados con esta serie icónica que continúa uniendo a familias y comunidades en torno a su legado. Gracias por unirse a nosotros en este emocionante viaje a la vecindad del Chavo del Ocho.